Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, familia? Buen día. Último domingo de invierno. Qué bueno, qué bueno. ¿Les gusta el invierno? Qué bueno. Cada uno con su opinión. A mí personalmente no me gusta. El día que tenga gas natural en casa, posiblemente sí me guste o va a pasar desapercibido. Pero bueno, está llegando la primavera. Lo estuvimos disfrutando algunos días, aunque después cambió el clima, pero ya viene. ¿Cómo están? ¿Cómo le está llevando la serie Descubriendo la Verdad que no Cambia? Les doy tiempo para pensar, a ver, qué serie, qué vida. Y estamos llegando al final. Esta es la última parte programada, aunque después se puede hacer un resumen de la serie de Descubriendo la Verdad que no Cambia. Y el mensaje de hoy está titulado como Integrando la Palabra de Dios en mi vida. ¿Qué significa integrar la Palabra de Dios en la vida de uno? Incorporarla, aplicarla. Es como que sería que mi vida y la palabra de Dios están juntas, están pegadas, están amalgamadas, no se puede separar. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y permanecemos nosotros en la palabra de Dios? ¿Realmente tenemos integrada la palabra de Dios a nuestras vidas? Hay un salmo que está en tu bosquejo y está en la pantalla. Salmo 119, 20 dice: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Siempre me conmueve el deseo de permanecer en tus ordenanzas. Ahora le pongo signos de pregunta. ¿Siempre te conmueve el deseo de permanecer en sus ordenanzas? Integrar la palabra de Dios a mi vida sería empezar por el deseo de hacerlo, de que realmente mi vida esté integrada a la palabra de Dios, desearlo de esa manera. Quiero compartirte en esta mañana 6 palabras, 6 claves, 6 acciones para que la Biblia esté integrada en tu vida. Y después está en vos ponerlas en prácticas para que verdaderamente sea así. La primera palabra para completar, si querés completar en tu bosquejo, es construir. Construir mi vida sobre la palabra de Dios. O construir mi vida en la palabra de Dios. Dice Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la arena. Perdón, sobre la roca. Están atentos. Nosotros podemos construir nuestra casa sobre una montaña, sobre una roca, o a orillas del río, a orillas del lago, sobre arena. Y después, según lo que sucede en la vida, la vida va a cambiar o no. ¿Dónde les parece que debemos construir entonces nuestra casa? Sobre una roca. Yo construí la casa sobre una roca. Había partes donde no podía ni poner cimiento. Pero muchas veces nuestra vida no está construida sobre la verdad que no cambia. Muchas veces nuestra vida está construida, edificada sobre cosas cambiantes, como la arena que se mueve constantemente. Hasta la arena del mar que parece firme, cuando vos la pisás se va hundiendo. ¿Y en qué construye la gente que nos rodea su vida? ¿Sobre qué la construye? Yo puse ahí para que completes
bases no confiables, fundamentos no confiables para nuestras vidas. En primer lugar, anoté la cultura popular. Mucha gente construye su vida sobre la cultura popular, sobre lo que dicen los demás, sobre lo que hacen los demás. Si otros lo hacen, yo también lo hago. Ya está bien porque otros lo hacen. ¿Me explico? Hay quienes basan su vida sobre el comportamiento de otros y ni siquiera se ponen a analizar si está bien o está mal. Hacen lo que está de moda. Y lo que está de moda, como todos saben, dura para siempre, ¿verdad? No, está de moda. Hoy se usa una cosa, mañana se deja de usar. Dice Éxodo, capítulo 23, versículo 2, está en la pantalla solamente, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Y muchas veces seguimos a la multitud. Y vos decís, pero yo la sigo no para hacer el mal, porque nadie, creo, de los que estamos acá, se levanta a la mañana diciendo, a ver a quién le voy a hacer el mal hoy. Pero muchas veces el hecho de seguir a la multitud, terminamos haciendo cosas malas que otros están acostumbrados a hacer. La multitud la tenemos a veces en la televisión, en las redes sociales, que nos empujan a hacer cosas. ¿Está claro? Segundo punto en donde se basa la sociedad es en la tradición. La tradición es algo muy fuerte que muchas veces nos lleva a hacer cosas que no son buenas. En mi familia siempre se hizo así. Sobre todo en las iglesias a veces tenemos esos comportamientos. Siempre lo hicimos así. A veces no son cosas malas, pero a veces son cosas que, por más que no sean malas, ya no son aplicables para hoy. Ya no funcionan. Cambian. Entonces, ni la fuerza popular, la cultura popular, ni la tradición tiene que manejar nuestra vida. Dice Mateo 7:8, Jesús dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Parece que ya pasaba en la época de Jesús. Aferrarse a tradiciones familiares, humanas. En tercer lugar, otra cosa que normalmente podemos utilizar para basar nuestra vida es la razón. Dios nos creó con la habilidad de razonar. Somos seres razonables. Muchas cosas en la vida las pasamos por la razón, por la lógica. No está mal. Pero no siempre debemos todo analizarlo por la razón y por la lógica. Si nos remitimos a la palabra de Dios, hay muchas cosas que Dios hace o hace hacer en la Biblia que no son razonables, no son lógicas. Cuando vemos cómo Jesús sanó a los ciegos, que lo hacía ir hasta el estanque, pero ¿cómo lo va a hacer ir hasta el estanque para sanarse al paralítico? Si estaba paralítico, ¿por qué no lo sale ahí directamente? O le escupía en tierra, hacía barro y se lo untaba en los ojos. ¿Son cosas razonables, lógicas? Un médico hoy puede decir, sí, lo que pasa es que... No lo podemos razonar. Muchas veces tratamos de razonar todo lo que leemos en las Escrituras. Y si no es razonable, no lo tenemos en cuenta. Pero no basemos nuestra Biblia sobre la razón. Dice Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Es común que muchas veces decidimos cosas pensando que como ya lo pensamos y lo repensamos y lo volvimos a pensar y nos parece razonable y encima vimos a alguien que le salió bien, es voluntad de Dios que lo hagamos. Esto es peor que tomar agua cuando vas al odontólogo. Me voy a traer la mochila de ciclista. Entonces nosotros, por más que veamos algo razonable en nuestra vida, no la tenemos que usar como base para construir nuestra vida. En cuarto lugar, una de las cosas comunes
en la cual basamos nuestra vida es la emoción. Si lo siento, lo hago. Emoción, sentimientos. Pero las emociones y los sentimientos nos mienten, muchas veces nos mienten. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Siempre estamos de buen ánimo? Y cuando estamos de buen ánimo, ¿hacemos las cosas que habitualmente Dios nos pidió que hagamos? Quienes se basan en las emociones no lo hacen. No me siento bien, no lo siento, no tengo ganas. Y la vida, hermano, no se trata de que si tenés o no tenés ganas, si lo sentís o no lo sentís. No debemos basar nuestra vida sobre las emociones. Jueces 21-25 dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, según se le daba la gana. Actuar por las ganas que tenés, actuar por tus emociones, por tu sentimiento, por tu estado de ánimo, es un sentido de inmadurez. Nosotros tenemos que ser maduros, sabios, y no basar la vida sobre emociones. Entonces, ¿sobre qué tengo que construir mi vida? Sobre la roca que no cambia, sobre el mismo Dios, sobre la palabra que Dios nos dice. Y eso hará que nuestra vida sea una vida sólida, constante, que no va a ser sacudida por ninguna de las tormentas que podemos pasar en la vida. Yo creo que por esos 4 puntos he pasado. He basado mi vida en cuestiones populares, en tradición, en lo que yo puedo llegar a entender y en lo que siento. Pero verdaderamente doy gracias a Dios que a través de su palabra acudo, la escucho, la entiendo o no la entiendo, pero la aplico y mi vida está parada sobre una roca. Si no, no estaría acá. Entonces, en primer lugar, yo tengo que decidir para integrar mi vida a la Biblia es sobre qué construyo mi vida. Y lo bueno sería que decidas construirla sobre la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que alimentarnos en la palabra de Dios. La Biblia habla en muchos casos que la palabra de Dios es como agua, como leche, como pan, como carne espiritual para nuestras vidas. Y debemos aprender a alimentarnos nosotros mismos. Si vos tuvieras que hacer una casa, ¿construirías con albañiles que hace 2 semanas que no comen? ¿Por qué? Estarían débiles. Si un capitán de un ejército tiene que ir a la guerra, ¿llevaría soldados que también están en ayuno desde hace un mes? Si nosotros tenemos que alistarnos para servir a Dios, ¿lo tenemos también que hacer sin comer? ¿Débiles? No, tenemos que estar bien alimentados, fortalecidos, para enfrentar cada vicisitud de la vida. Colosenses 3:16 dice, lo tenés en tu bosquejo, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habiten ustedes. No que pase de vez en cuando. No dice que coma. Lo de alimentarse es una metáfora, ¿no? No es que tenés que llegar a tu casa y hacer porciones de la Biblia que tenés en tu casa y repartirla en la familia, ¿se entiende? Es una metáfora. Nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios habite en nosotros, que esté permanentemente en nosotros. Hay algo que tenés que completar ahí, que va a ir apareciendo en pantalla, que son cosas que enseñamos constantemente. La primera es que para alimentarme tengo que recibir con mis oídos la palabra de Dios. ¿Cómo recibo con mis oídos la palabra de Dios? Es lo más fácil. Cada versículo que estoy pronunciando en este momento, tus oídos pueden estar recibiéndolo. Puede, porque a lo mejor estás en otra, ¿no?
A lo mejor estás con el celular pasando el tiempo, pero si vos prestás atención en los versículos que se leen, estás recibiendo la palabra de Dios. Y eso es importante como base alimenticia de tu vida espiritual. En primer lugar, oírla. En segundo lugar, leerla. Algo que podés estar haciendo en tu casa, no solamente los domingos cuando venís acá. Leerla. ¿Lees la palabra de Dios? Conocí personas en estos días en que querían conocer a Dios, pero no querían leer la palabra de Dios. Y se hace un poco más difícil conocer a Dios sin leer su palabra. Pero en tercer lugar, también la investigo. Con mi mano y con mi boca. ¿Cómo es eso con mi mano y con mi boca? Lo de investigar es lo de que enseñamos en domingo pasado de estudiar. ¿Y cuál era la diferencia entre leer y estudiar? Usar un lápiz y un papel, escribir. Pero también decirlo. Y decirlo para vos, pero también decírselo a otro. Es bueno que uno estudie la palabra de Dios y de pronto cuando llegás al grupo pequeño, decís, esta semana estuve estudiando Jeremías capítulo 37. Y empezás a decir lo que aprendiste de ese estudio. Eso es alimentarse de la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar, tenemos también reflexionar, en mi mente, reflexionar. Estar pensando constantemente en la palabra de Dios. Es probable que cuando uno recién comienza con esto de leer la palabra de Dios, lee a la mañana porque sabe que lo tiene que hacer, se lo enseñaron, lo aprendió, pero después sigue el trajín del día y no queda pensando en la palabra de Dios. Ahora, bueno es que lo que leamos a la mañana, de alguna manera lo tengamos presente para seguir pensando en eso durante el día. Semana tras semana vivo experiencias de este tipo. Dios me habla a la mañana, cosas sencillas. Cuando lo recibo digo, pero me quedo pensando y después vivo situaciones donde termino el día diciendo, gracias Dios por la palabra que me diste a la mañana, porque me fortaleció durante el día. Es probable que si no hubiese recibido esa palabra, me hubiese encontrado con ese problema y no hubiese sabido cómo actuar correctamente. Por eso hay que estar pensando constantemente. En los grupos pequeños se ven videos en donde nos enseña a armar devocionales y nos enseña a meditar, estar pensando constantemente, visualizarse uno en las historias de la palabra de Dios. En quinto lugar, recordarla en mi corazón, como la práctica que llevó recién Alejandro en la alabanza de que recites versículos de la Biblia. Es más, este bosquejo que hoy te llevas a tu casa, el versículo clave de cada punto, memorízatelo, uno por semana. Son versículos claves para que los tengamos memorizados. Llévate la hojita y toma el desafío de empezar a memorizar versículos si nunca lo has hecho. Entonces, recordar también es una parte de alimentarse. Esta semana, mientras tomaba un té, se me vino a la mente, y estaba preparando el mensaje, algo que voy a ver si lo puedo reproducir mientras lo pensaba. Yo acá voy a poner en esta taza transparente agua caliente para tomarme 5 minutos y tomarme un té, como dice la propaganda. Y acá me traje auspicia la Virginia. No sabía que era la Virginia. Y entonces yo digo, bueno, alimentarse con la palabra de Dios, teniendo en cuenta estos 5 puntos, es como introducir el saquito de té en esta taza, donde imaginamos que nuestra alma es el agua y la palabra de Dios es el saquito. Entonces yo voy a leerla. Entonces leo la palabra de Dios y después dejo
Después, ¿qué sigue? Perdón, escuchar la primera. Después leo. Entonces, estoy leyendo la palabra de Dios. Y después, dejo de leerla. Y vemos que el agua ya no está tan transparente. ¿Ustedes pueden decir que esté? No. Si yo te digo, tomate este té, vos me mirás medio feo. Un chino se lo tomaría como agua caliente, porque está acostumbrado a hacerlo. Entonces paso al tercer paso, estudiarla, ¿sí? Lleva un poquito más de tiempo. Entonces estudio la palabra de Dios. Y lo dejo ahí porque le dedico más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Después dejo de estudiar. Y ya como ven, hay un poquito más de tinte. ¿Sigue este? No. ¿Y después qué hago? Medito. Medito todo el día. ¿Sí? Estoy pensando todo el día en la palabra de Dios que estuve leyendo en la mañana, que estuve estudiando en el estudio bíblico. Y me queda uno todavía, memorizarla. Entonces yo estoy meditando, pero ya no me conformo con meditarla. El versículo bíblico me gustó. Esto es para mí, decís. Y entonces te podés a estudiarla. Y estudiás. ¿Y qué pasa? Va tomando color, ¿no? Pero si yo abandono en este momento, por más que haya hecho esas 5 cosas, y vos te vas de acá hoy diciendo, justo lo que tenía que aprender. ¿Y esta semana qué haces? Bueno, ya recibiste hoy en tus oídos la palabra de Dios, ya te pones a leer todos los días. El miércoles decís, hoy tengo que estudiar algo porque tengo un ratito de tiempo, tengo una hora libre, y te pones a estudiar algo, y te acordás que en la biblioteca tenías un libro de que explicaba unos versículos de la Biblia y lo buscás y te pones a estudiar, y ya no fue 1 hora, fueron 2 porque vos decís, me enganché. Y si llegás tarde al trabajo es problema tuyo, no me eches la culpa a mí. Y te quedaste pensando ese día y el día siguiente y ya te pones a memorizar. Pero el domingo te llegó gente y decís, no voy el domingo a la iglesia porque me llegó gente a casa. Me llegó mi prima de Ushuaia, qué sé yo. Porque conozco gente que a veces llega familiar y te interrumpen en tu programa y tenés que cambiar. Carlos Paz, zona turística. Y tenés que dejar. No venís. El lunes ya te olvidaste que el otro domingo habías aprendido que tenías que leer. Entonces la semana esa es una semana como la de hace 2 semanas atrás. Y te olvidaste todo este hábito de alimentarte de la palabra de Dios. Decidiste construir sobre la roca, pero dejaste de alimentarte. ¿Y entonces qué pasa? Tu taza sigue siendo una taza de agua caliente y no de té. Está tomando color, ¿no? ¿Se puede tomar? Si lo hago me voy a enchastrar todo, pero qué bueno sería. Yo creo que esto ya le podemos llamar té, ¿sí? Y de pronto sigo hablando y antes que termine la reunión no va a quedar duda que es té. Si el agua no estaba caliente por recibir el saquito de té, no iba a tomar color. Tiene que haber deseo. Tiene que haber fervor en nuestra vida de recibir la palabra de Dios. Pero lo más lindo es que dejamos de ser agua caliente y pasamos a ser té. Dejamos de ser un ser humano común y corriente y pasamos verdaderamente a reflejar la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser así. Tenemos que ser transparentes para que dentro nuestro se vea la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es por alimentarnos de la palabra de Dios. Después si alguien se lo quiere tomar, me lo saca y lo toma. En tercer lugar, de esa manera, construyendo sobre la roca, alimentándome con la palabra de Dios, puedo vivir con la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Y eso va a determinar nuestro nivel de vida. Porque la palabra de Dios establece normas, estándares de vida, para que hagamos juicios
y tomemos valores de las cosas que suceden en nuestras vidas. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, las cosas las vemos diferente y normalmente la forma de ver sin Dios en nuestra vida, la vida, es muy mediocre y muy pesimista y nos tira abajo. A mí me encanta, muchos lo saben, el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la palabra del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En la vida hay muchas formas de prosperar, o mejor dicho, hay muchos factores para que prosperes. Pero el factor fundamental para que tu vida realmente sea una vida próspera, completa, íntegra, abundante, es que seas como un árbol plantado a orilla del río, que tus hojas estén siempre verdes y que des buen fruto. Y es que estés meditando en la palabra de Dios día y noche, poniéndola en práctica. Que ames, que atesores, que vives, te sube el nivel de vida. Te da esperanza cuando estás en crisis, te da sabiduría cuando estás desorientado, te da fuerza cuando estás débil, fortaleza cuando estás tentado. Es la receta para cualquier enfermedad, entiéndase lo que digo. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Mientras más tengamos memorizada la palabra de Dios, mientras más meditemos en la palabra de Dios, vamos a estar más fuertes a resistir las tentaciones, las debilidades de la carne y los ataques del enemigo. En Mateo 4 vemos reflejado cómo Jesucristo fue llevado al desierto por el mismo Espíritu de Dios y tentado por Satanás, y Jesucristo resistió el ataque citando palabra de Dios. Y ahí comenzó su ministerio, mostrando quién era. Como la taza de té, mostrando que la palabra de Dios era Él. Él era la palabra. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera. En cuarto lugar, otra clave es crecer en la palabra de Dios. Cuando vos recibís la palabra de Dios, hoy por ejemplo, recibiste palabra de Dios, recibiste una semilla que tiene que germinar en tu vida. El Salmo 119:18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre los ojos. Abrir los ojos es estar receptivo, es estar abierto a que esa semilla, que es la palabra de Dios, germine en tu vida, crezca, que vos crezcas como un árbol a orilla del río. ¿Conocen la parábola del sembrador? Ahí lo tenés anotado, Lucas 8, 4 al 15, no lo vamos a estar leyendo. Pero en la parábola del sembrador hay 4 actitudes. En un momento yo pensaba que eran 4 tipos de personas, pero no son 4 tipos de personas, son 4 actitudes que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida cuando recibimos la palabra de Dios. El sembrador está esparciendo semillas y es como que estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero esa semilla que va esparciendo el sembrador, hoy hay máquinas gigantes para sembrar los campos y hasta para sembrar las huertas, pero en esa época iba el sembrador con un costal, una bolsa, tomaba el puñado y esparcía. Y esas semillas caían en distintos terrenos, en 4 distintos terrenos. El primer terreno que tenés para completar ahí dice que caía en terreno duro, y el terreno duro significa una mente cerrada.
Yo ya lo sé todo. Está bien, José dijo que lea la Biblia. La voy a leer. Pero no tengo nada nuevo que aprender. Tantos años de cristiano que tengo. Mi vecino es cristiano también, imagínate. ¿Qué tendrá que ver? Pero sí tiene que ver muchos que dicen, mi papá era... Podés tener un excelente padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo como cristiano, pero vos también tenés que tener un terreno en donde caiga la semilla y pueda germinar. El terreno duro es aquel que dice, no tengo nada que aprender, yo lo sé todo, no hay nada nuevo para mí. ¿Y cuál es la acción que tenemos que tomar si tenemos una mente de ese estilo? Tengo que cultivar una mente abierta. No abierta a cualquier, como se dice hoy, tenés que tener la mente abierta para ser tolerante a cualquier cosa en tu vida. No, la mente abierta para recibir de la palabra de Dios. Entonces, si vos ahí en tu intimidad reconoces que muchas veces en tu interior, porque a veces no lo hacemos público, decimos, leo la parábola del sembrador, bueno, esto lo voy a leer rápido, total, ya lo sé, lo leí, y cuántas veces, hasta prediqué de esto. Y no, tengo que tener la mente abierta y decir, Dios, háblame hoy con esto. Como cuando leo el Salmo 1, que lo leí un montón de veces el Salmo 1. O el Salmo 23, ¿cuántas veces si tenés años de cristiano has leído el Salmo 23? Las bienaventuranzas, y decir, Señor, volveme a hablar. Qué bueno es comprar Biblias nuevas. ¿Para qué? Para agarrar un texto no rayado con lo que Dios te habló hace 5 años atrás. Y tener la mente abierta, Señor, volveme a hablar hoy. Otras semillas, en lugar de caer en terreno duro, cayeron en terreno poco profundo, que significa una mente superficial. Una mente superficial y una mente dispuesta de pronto a recibir, pero anda a las apuradas, muy emocional o muy cargada de cosas. ¿Y cuál es la acción que tenemos que aplicar para no ser superficiales? Dedicar tiempo a la palabra de Dios. No, lo que pasa es que no me puedo levantar antes de las 7. No sé a qué hora te levantás, ¿no? Yo te digo 15 minutos antes, para empezar un hábito. 5 minutos antes. Deja la Biblia abierta la noche anterior, para que no pierdas tiempo. Deja la ropa acomodada, para que no pierdas tiempo. Deja el agua puesta en la pava. No la dejes enchufada, ¿no? Pero dejala puesta en la pava. Aprovechemos esos tiempos que de pronto a la mañana, a las corridas, no te sirven dedicarlo a esas cosas. Tenés todo listo. Levántate 15 minutos antes, pero no seas superficial con la palabra de Dios. Sé un terreno que permita que la semilla caiga y eche raíces, porque si no, el primer rayo del sol te va a quemar. El tercer terreno es el terreno espinoso, que es una mente preocupada por los problemas de la vida. Yo creo que no solamente sería preocupada, sino sería ocupada con anterioridad a los hechos, o muy ocupada en actividades. ¿Conocen gente que vive hiperactiva? La que ves en el espejo. Cuando vas al baño y mirás en el espejo, ves gente hiperactiva. A veces estamos tan cargados de tareas, de actividades. Vivimos distraídos. Yo creo que el pecado más grande que cometemos los seres humanos en este siglo es estar sobreocupados. Estar haciendo tantas cosas a las cuales ya les decimos que son necesarias,
Pero yo creo que si nos ponemos a hacer una lista, podemos llegar a determinar que no son todas necesarias. Son vicios incluidos en nuestras vidas, hábitos incluidos en nuestras vidas que tal vez no sean destructivos, no sean malos, pero nos quita tiempo, energía y terminamos siendo superficiales. Y terminamos teniendo preocupación. La acción a seguir es eliminar las distracciones. Anoche le hablaba a los jóvenes y les decía, tenés que poner una meta en tu vida, a corto, mediano y largo plazo. Pero no basta poner la meta, sino que aparte tenés que eliminar todo lo que te distraiga y te frene a llegar a esa meta. Porque a veces hasta hacemos cosas que no son malas, pero en realidad nos demoran, nos frenan. En cuarto lugar, es el terreno fértil, el terreno bueno, que es una mente dispuesta. Y esa es la actitud que tenemos que tener. La acción es colaborar con lo que Dios dice. No estemos apresurados, no estemos preocupados, eliminemos distracciones. Estemos dispuestos a decirle, Dios, háblame, estoy dispuesto a escucharte. Y estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Esa es la mente dispuesta. La mente fértil, la tierra buena. Y eso te va a permitir que verdaderamente, con esa humildad llegues a la palabra de Dios y empieces a crecer. Porque si alguien no crece, no está sano. No está sano espiritualmente, no está sano emocionalmente, no está sano físicamente. Muchas de las enfermedades físicas y psíquicas que el ser humano tiene es porque está enfermo también espiritualmente. Y por eso sanando, creciendo en la palabra de Dios, sanando en la parte espiritual, podemos sanar muchas de esas enfermedades. En quinto lugar, tenemos algo que repetimos, creo, incansablemente, domingo tras domingo. Actuar, aplicar la palabra de Dios, actuar en la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Querés que te diga, que te dé un ejemplo de autoengaño? Creer que con venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios es suficiente. Creer que ir a un grupo pequeño es suficiente. Creer que leer la palabra de Dios es suficiente. Creer en la palabra de Dios no es suficiente tampoco. Es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que creemos. Tenemos que... No sé si están haciendo los grupos pequeños orientados a esta serie, pero ahí nos enseñan a hacer el devocional personal, no leer algo prearmado, pero nos enseña a visualizar las historias bíblicas, nos enseña a parafrasearla, a resaltar palabras claves, ¿sí? A hacerle preguntas. Y eso es fundamental para que nosotros lo podamos llevar a la práctica. Entonces, si queremos que nuestra vida esté integrada con la palabra de Dios, tenemos que construir, tenemos que alimentarnos, tenemos que vivir en la palabra de Dios, tenemos que crecer en la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica y en último lugar, algo que a veces parece fácil, que es confiar en la palabra de Dios. Y digo, a veces parece fácil, pero cuando estamos en medio de problemas, muchas veces nos olvidamos en ese Dios que le cantamos que confiamos en Él, que decimos que confiamos en Él. Muchas veces guiamos nuestro camino por lo que nos dicen los demás, familiares, amigos, gente buena a veces, y gente que quiere lo mejor para nosotros en muchos casos. Pero por más que sea buena y que quiera lo mejor, no significa que no se equivoquen. Y a veces nos dicen cosas, nos hacen hacer cosas, nos hacen tomar caminos que no son los mejores para nosotros. Sin embargo, Dios lo que te dice es bueno para vos. El camino que Dios quiere que vos transites es el mejor camino que tenés para transitar. Por eso tenemos que vivir confiados
en la palabra de Dios? ¿Qué me enseña la palabra de Dios sobre este problema que tengo que sortear? ¿Qué me enseña la palabra de Dios sobre esta decisión que tengo que tomar? Sobre relaciones, sobre trabajo, sobre finanzas. ¿Y si me lo enseña la palabra de Dios? ¿No tengo que confiar en Dios? El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es no tener idea de lo que tengamos que hacer ante un problema. Y utilizar ese no tengo idea para ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, con esto no tengo idea qué hacer. Y tener la humildad de escuchar y confiar en lo que Dios quiere que hagamos. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. ¿Has caminado alguna vez por un camino de noche sin luz? Un camino ripio, que hay pozos, hay piedras. ¿Alguna de las mujeres con taco alto ha tratado de caminar en esos caminos? ¿No hubiese sido bueno tener una linterna para ir marcando el camino que tenemos que caminar? Muchas veces la vida se nos pone como eso, como un camino ripio, no está pavimentado, no hay una autopista. Un camino de ripio que encima angosto y vienen autos de frente, con las luces apagadas. Y nosotros que tenemos la luz, muchas veces la tenemos apagada también. No estoy haciendo promoción de seguridad vial de que tenemos que prender las luces, pero sí en tu vida prender la luz de la palabra. Dios se ofrece con su palabra a hacer la lámpara a tus pies y la luz a tu camino, para no tropezar. Y si llegaras a tropezar, para ver de dónde agarrarte y volverte a levantar. ¿Querés tener una vida integrada a la palabra de Dios? Aplica estos puntos. Hacé que la palabra de Dios sea parte de tu vida. Crecé en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Construí tu vida sobre la palabra de Dios. Y hay una última diapositiva que resume 3 cosas que quisiera que sigas haciendo, por más que la serie termine. Si empezaste a ir a un grupo pequeño, no dejes de ir. Porque ahí en el grupo pequeño vas a encontrar personas usadas por Dios para tender una mano cuando estás viviendo problemas. La vida cristiana no es solamente nominal, de decir soy cristiano, de tener hábitos de lectura, sino de vivirla con otros. No dejes de ir a un grupo pequeño. Lee la palabra de Dios todos los días, el siguiente. Estudiala, memorizala, meditala. Por favor, hacelo. Va a ser de beneficio para vos, va a ser de beneficio para Vida con Propósito, va a ser de beneficio para tu familia, va a ser de beneficio para la ciudad, para el país, para la humanidad. Muchas veces queremos cambiar el mundo, pero no estamos dispuestos de cambiar el mundo que tenemos dentro nuestro, para que estemos nosotros preparados para influenciar en el mundo que nos rodea. Dedicale tiempo a Dios diariamente. Y en último lugar, escoge estudios bíblicos. Cada vez que leas la palabra, Dios te va a mostrar cosas para profundizar. Y en la sencillez y humildad de tu vida, dedicale tiempo, aunque sea una vez a la semana, a estudiar la palabra de Dios. Yo tomo el compromiso de hacerlo, para beneficio mío, mi familia, Vida con Propósito, la ciudad. Te animo a que lo hagas. Y pedile a Dios que con el poder de su Espíritu Santo lo puedas hacer. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias por tu palabra.
que está disponible para que la tomemos, la leamos, la meditemos, la estudiemos, la memoricemos, sobre todo la apliquemos. Gracias porque en tu palabra está tu aliento de vida, tu guía eterna para vivir cada día de nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti para que el estar con tu palabra se haga un hábito permanente en nosotros. Danos de tu fuerza, Señor. Danos de tu poder, para que día tras día podamos estar más comprometidos con tu palabra, para conocerte cada día más, Dios soberano, todopoderoso, para que podamos confiar en ti completamente, plenamente, siempre. Y sobre todo para que cada día estemos más cerca de llegar a la altura de la plenitud de Cristo, quien dio su vida por nosotros, nos dio vida eterna. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.